¿Cómo está, mi amigo? Los saludo nuevamente hoy. Quiero compartir con usted la palabra de Dios aquí en la Biblia, algunos versículos que me parecen muy interesantes. Espero que les sean de bendición, porque Dios siempre bendice su palabra y bendice a aquellos que procuran conocerlo. Quiero leer con usted aquí en Hebreos 1:1, que dice así. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo o a través del Hijo. Dios ha hablado, nos ha hablado. Nos damos cuenta que Dios es una persona inteligente y que nos ha dado cierto grado de inteligencia. Si nosotros no tenemos una revelación de Dios ahora, les sugiero que debemos esperarla, porque es lógico pensar que el Señor Jehová tendrá un mensaje para nosotros hoy. Bien, mi amigo, y Él ya se ha comunicado con nosotros. La revelación que tenemos de Dios es su palabra inspirada. La revelación a la cual se refiere es la revelación del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Diversas maneras significa que Dios habló a Moisés, que Dios habló a través de Moisés, pero antes Él habló a Abraham, aparentemente, a través de sueños y a través del ángel de Jehová, que era el Cristo preencarnado. Dice, pero cuando Dios habló a Abraham, Él no le dijo lo que dijo a Moisés. Dios no le dijo a Abraham nada acerca de la ley. Dios no le dio a Abraham los 10 mandamientos. Pero luego Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. Luego dijo a David que en su linaje vendría un rey que reinaría para siempre y que sería el Salvador del mundo. Dios no le dio esta información a Moisés, tampoco se la dio a Abraham. Este versículo nos dice que Dios no dio toda la verdad a Abraham, pero Dios trató con diferentes hombres a través de los años, y en el cumplimiento de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y hay un desarrollo de esta verdad en la Escritura. Dios nos habló en diversas maneras. Significa que Dios usó diferentes formas de comunicación. Se le aparecen sueños a Abraham, pero Él le dio la ley a Moisés. Luego dio ciertas promesas a Josué. Él habló a través de sueños, a través de la ley, a través de los rituales. También nos ha hablado a través de la historia, a través de la poesía y a través de la profecía. Él usó todas estas formas de comunicación por largos periodos de tiempo. Usó cerca de 45 escritores comunicando su palabra por un periodo de más de 1500 años. Y el escritor a los hebreos está diciendo esto en una forma muy hermosa. Hablando en tiempo pasado, dice a los padres. ¿Quiénes son los padres mencionados en este versículo? Ellos son Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, Isaías, etc. Estos son los padres, pero no son mis padres ni los suyos, mi hermano.
Obviamente esto fue escrito a gente que podía llamar a estos hombres padres. Esta es la razón por la que se llama Epístola a los Hebreos. Aunque Dios es llamado también Dios de los gentiles. Usted y yo somos gentiles. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Habló en tiempo pasado a los padres por los profetas. Un profeta es uno que habla de parte de Dios. Anuncia cosas que están en el futuro. Cosas que vendrán. Dios habló por medio de sus profetas. ¿Y qué habló? Tremendas cosas y tremendos mensajes. Y si los ponemos todos juntos, tenemos el Antiguo Testamento. Pero lo que sí podemos decir es que Dios les dio una revelación parcial o limitada. Ahora en Hebreos 1:2, Dios ha hablado finalmente a través de su Hijo. Literalmente nos habló a través del Hijo. Dios hablara desde los cielos hoy. Él repetiría lo que ya nos ha dicho, lo que ya nos ha comunicado a través de su Hijo Jesucristo. Porque en Jesucristo tenemos la revelación total de Dios. Tenemos la palabra final. Ahora déjenme examinar una escritura escrita por el profeta Isaías a su nación, a su pueblo. Un mensaje muy poderoso que vamos a analizar. Isaías 1:18. Dice Dios al reino del sur. Isaías 1:18 dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios al reino del sur, Judá, por medio del profeta Isaías, pues dice: no me obligues a que te castigue, no me forces a juzgarte, vuélvete a mí. No quiero dictar sentencia en tu contra. Dice: pongámonos de acuerdo antes de que llegues al tribunal. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario. Dice pronto, entre tanto que estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último céntimo. Dice el Señor: no esperes a estar en el Hades. Dice: porque de cierto te digo que no saldrás de ahí. El que llega al Hades, mi hermano, no vuelve a salir jamás de ese lugar. De ahí va a ser lanzado al lago de fuego. Es una condenación completa, total. No hay escape. No hay escape, mi hermano. Dice Jehová a su pueblo: si ustedes no se vuelven a mí, yo los voy a juzgar. Los voy a enviar a la cautividad. Dice el Señor: yo tengo la cura para tu mal. Yo tengo el remedio para tu mal. Dice el mismo profeta Isaías en Isaías 53:4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Sigue diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cura para el pecado es la sangre preciosa de Cristo, vertida en el madero para el perdón. Usted puede venir hoy a Cristo, ponerse de acuerdo con Él, recibirlo por la fe y escapar de una condenación eterna, dice Jehová. Yo tengo el remedio, la solución a tu problema. Dice el profeta que Dios afligió a Cristo. Dice que lo golpeó. Dice herido por Dios, abatido. El profeta no quiere que perdamos de vista el trato de Dios con su Hijo en la cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Consternación debía de haber en nuestro corazón, en nuestras almas, por el hecho de ver cómo trató Dios a su Hijo. Quien es santo, inocente y sin mancha, su Hijo amado. Sinceramente nosotros no podemos entenderlo, pero sí podemos preguntarnos por qué Dios le dio este trato a su Hijo. Podemos preguntarnos por qué Dios castigó tan cruelmente a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo Él para merecer ese trato? Miremos a la cruz por un momento. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pedro estuvo presente y nosotros a través de la palabra de Dios y la Escritura podemos echarle un vistazo a la cruz y mirar lo que estaba sucediendo allí. Cristo estuvo en la cruz por 6 horas, colgando entre los cielos y la tierra, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas, el hombre hizo todo lo que se le vino a la mente hacer al Hijo de Dios. Lo golpearon, lo escupieron, lo ridiculizaron y lo clavaron a la cruz sin misericordia. Y luego se sentaron a verlo morir. A las 12 del día, después de haber colgado por 3 horas en agonía, Dios corrió un velo, hubo oscuridad, hubo tinieblas, cubriendo la escena para que aquellos que lo crucificaron no vieran la transacción que el Padre hacía con el Hijo. Cristo vino a hacer el sacrificio por los pecados del mundo. Dios hizo su alma una ofrenda por el pecado. Cristo fue tratado como pecador, porque está escrito, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Si quiere usted saber, mi amigo, mi hermano, si Dios aborrece el pecado, échele un vistazo a la cruz. Si quiere usted saber si Dios castiga el pecado, vea al amado Hijo padeciendo y soportando la tortura. Piensa usted por un momento, ¿o qué esperanza tenemos, usted y yo, escapar del juicio divino si descuidamos una salvación tan grande? La cruz fue el altar donde nosotros podemos contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
muriendo por el pecador. Estaba muriendo por alguno más. Él está muriendo por usted y por mí. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la ira que usted y yo merecíamos cayó sobre él, dice el profeta, y por su llaga fuimos sanados. Dios habló a través de los profetas por más de 1500 años. Él se comunicó con su pueblo y Él se comunica con usted y conmigo aún el día de hoy. Le dice que le eche un vistazo a la cruz y contemple qué esperanza tiene usted de escapar de la condenación eterna sin Cristo. Estas son palabras muy serias, mi amigo, mi hermano. Son palabras para que se ponga a pensar y a reflexionar. ¿Cómo escapará usted de la ira venidera sin Cristo Jesús? ¿Cómo escapará? Venga hoy a Cristo, venga hoy y póngase de acuerdo con Él mientras tenga tiempo, mi hermano, mi amigo que me escucha. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Usted sabe bien que el juicio de Dios es inminente y necesitamos ponernos de acuerdo con Dios para que Él borre nuestros pecados una vez que nos apliquemos la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha que murió en la cruz por usted y por mí. Yo le sugiero que eche un vistazo a estas escrituras y que se ponga a pensar en los planes divinos, porque los planes que usted tiene, los planes que tengo yo, no tienen mucha importancia porque aquí se queda todo. Que Dios lo ayude, mi hermano, a tomar esta decisión que puede cambiar su destino eterno. Dios bendiga su palabra.